Hola, ¿cómo te va? Bienvenido seas a ver este video para aprender más sobre las plantas y sobre su fisiología. Como tema de hoy, nosotros les hablaremos del efecto que tiene la música en una planta muy curiosa, llamada Mimosa pudica. Así que quédate a ver este video, el cual es traído para ti por los alumnos David Arredondo, Andrea Cho, Dulce García y Julio Muñoz de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Y bueno, para comenzar, te haremos la siguiente pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado si las plantas pueden escuchar? Bueno, esta pregunta nos la hicimos nosotros mismos y varios biólogos alrededor del mundo, que también se la han hecho. Fue gracias a esta pregunta que realizamos un experimento con esta planta llamada Mimosa pudica. También puede que te preguntes ahora mismo, ¿cómo puedo identificar a esta planta? ¿Cómo se ve y qué características tiene que la hace tan especial? Para empezar, esta planta pertenece al grupo de las leguminosas. Es una planta arbustiva con hojas bipinnadas, pelos glandulares, estípulas espinosas, cálices campanulados y cabezas de flores axilares de color lila rosado, con tallos erectos y bien ramificados, como lo estás viendo ahorita mismo en pantalla. Y lo fascinante de todo esto es que reacciona al tacto. Entonces, ¿cómo reaccionaría a la música la planta Mimosa pudica? Y también, ¿puede el simple hecho de reproducir música acelerar la germinación o mejorar el crecimiento de una planta? Pues bien, estas preguntas han capturado la imaginación de los científicos y entusiastas de la biología y de la botánica por igual, donde hasta el día de hoy se han llevado estudios preliminares, donde se sugiere que las vibraciones generadas por ciertas frecuencias musicales podrían tener un impacto en la forma en que las semillas germinan y cómo crecen también las plantas jóvenes. Por ejemplo, unas semillas muy conocidas son las semillas de girasol, con su marcada respuesta a estímulos como la luz al inclinarse hacia el sol. A esta reacción se le conoce con el nombre de heliotropismo, y gracias a esto se han convertido en un modelo interesante para explorar estas interacciones con el entorno sonoro. Además, los investigadores han observado que la música suave, como las composiciones clásicas o los sonidos de la naturaleza, parecen fomentar un desarrollo más vigoroso, con raíces más largas y hojas más saludables. Sabiendo esto, ¿qué pasa con los sonidos que contrastan? Bueno, los sonidos discordantes o de alto volumen, como ciertos géneros de música estridente, podrían causar estrés en las plantas, limitando así su crecimiento. Pero entonces, ¿qué ocurre en el interior de las semillas cuando están expuestas a la música? En realidad hay distintas hipótesis que apuntan a que las ondas sonoras podrían estimular la actividad celular, facilitando así la absorción de nutrientes o incluso afectando la expresión genética durante las etapas tempranas del desarrollo. Nuestro objetivo general es evaluar, comparar el comportamiento y la respuesta fisiológica de Mimosa pudica al ser expuesta a dos géneros musicales distintos, el rock y la música clásica. Además, se busca analizar la intensidad de la respuesta de plegamiento de sus hojas al estímulo sonoro que produce cada género musical y ver si hay diferencias significativas en la influencia que cada uno de estos tiene sobre la planta. Por último, también buscamos explorar en un lapso de 5 días cuáles son las respuestas que el rock y la música clásica provocaron en las plantas, por lo que en este video te invitamos a reflexionar sobre la capacidad de la naturaleza para responder al mundo que la rodea, recordándonos que el sonido no es solo una experiencia auditiva para los seres humanos, sino una forma de energía que puede influir en la vida de maneras sorprendentes, en un mundo donde buscamos constantemente formas sostenibles de mejorar la agricultura y la interacción con el medio ambiente. Comprender cómo algo tan intangible como la música afecta a las plantas podría abrir nuevas puertas hacia prácticas más armoniosas con la naturaleza. Entonces, sin más que decir, comencemos a explicar nuestro experimento. Por cierto, se seleccionó Mimosa pudica como especie objeto de estudio debido a su capacidad para responder a estímulos del medio externo, por lo que ahorita mismo te estarás preguntando, ¿cómo se llevó a cabo este experimento? Primero se establecieron 3 grupos. El primero fue tomado como un grupo control, por lo que no se sometió a estímulos sonoros.
El grupo 2 fue exclusivamente de música clásica y el grupo 3 fue establecido especialmente para el género del rock. Ambos grupos experimentales, el 2 de música clásica y el 3 de rock, se sometieron a un estímulo sonoro durante 4 horas diarias, con un volumen moderado por 5 días en condiciones similares. Esto se hizo para que el entorno no tuviera un papel determinante en los resultados. Por último, también se midió su longitud desde la base hasta la parte más alta para ver cuál ejemplar era el de más alto crecimiento. Algo importante que se debe mencionar antes de pasar a los resultados es el porqué de los distintos horarios, y esto fue para observar si se podría ver un mayor efecto de la música si el experimento era durante el día o la noche. Ahora bien, primero comenzamos mostrando al grupo 1, el grupo control, y también lo que se logró obtener a lo largo de una semana. En general, el comportamiento fisiológico de la planta fue lo que esperábamos, ya que se colocó en un sitio sin perturbaciones. Por lo tanto, por las mañanas las hojas de la planta se encontraban totalmente abiertas y erguidas, y al final del día la mayoría de las hojas estaban cerradas, pero vamos a ver este proceso con mayor detalle. En el día 1 podemos observar que sus hojas se encontraban entreabiertas y cerradas, y al final del día estaban completamente cerradas. En el día 2, al comienzo sus hojas estaban parcialmente cerradas y al final del día completamente cerradas y poco erguidas, algo un poco diferente al día 1. Al comienzo del día 3, sus hojas estaban completamente abiertas y al final del día se encontraban la mayoría cerradas y poco erguidas, como se podría esperar. Al inicio del día 4 sus hojas estaban erguidas y abiertas, pero al final del día estaban comenzando a cerrarse y se encontraban un poco erguidas. Ya en el tramo final, para el quinto día, sus hojas se encontraban abiertas al principio del día. Al final del día, algunas estaban cerradas, pero seguían erguidas con un verde característico de esta planta. Ahora vamos con el grupo 2, el de la música clásica, con el que se trabajó a lo largo de la semana, y en general el comportamiento fisiológico de la planta mostró una mejora con respecto al control, ya que las hojas por la mañana estaban totalmente abiertas, de un aspecto verde y frondoso, y al final de cada día tardaban más en cerrar, pero estaban más erguidas, y algunas que estaban cerca de la bocina estaban más cerradas. A continuación mostraremos las fotos y los detalles por el día, al igual que el grupo 1. En el día 1, debido a la hora que fue aproximadamente a las 6:30, mostró una predisposición a cerrarse sus hojas. En general mostró un aspecto con hojas verdes cerradas, pero normales en esta planta por la misma hora que mencionamos. En la imagen del día 2, debido a la hora de las 4:30, se pudo ver un cambio más grande en las hojas. Se notó al final del día que algunas estaban cerradas o en proceso de ello, pero mayormente seguían abiertas y de un aspecto general frondoso para la hora en la que se puso. Al comienzo del día 3, las hojas estaban completamente abiertas, en un aspecto verde y frondoso, y al final del día seguían la mayoría abiertas y erguidas. Algunas cerca de la bocina estaban un poquito más cerradas. Para el día 4, las hojas estaban abiertas al inicio del día, en un aspecto verde y frondoso, pero al final del día las más cercanas a la bocina estaban cerradas, pero las demás seguían abiertas. Al comienzo del día 5, las hojas estaban completamente erguidas y abiertas, con un color verde en todas, pero al final del día la gran mayoría seguían abiertas y erguidas por la hora en la que se puso, que fue en la tarde. Ahora en su pantalla les mostramos el grupo 3, que fue con el género de rock, que a lo largo de la semana podemos decir que en general el comportamiento fisiológico de la planta también mostró una mejora con respecto al control, aunque no fue mejor que el de la música clásica, ya que las hojas por la mañana estaban totalmente abiertas, de un aspecto verde y frondoso, pero al final de cada día se mostraban un poco cerradas, pero acompáñenme a seguir el proceso con más detalle. Al inicio del día 1, las hojas se encontraban un poco cerradas, al final sus hojas se encontraban completamente cerradas, pero erguidas. Las hojas al inicio del día 2 estaban abiertas, de un aspecto verde fuerte, al final del día estaban la mayoría abiertas y erguidas aún. Al comienzo del día 3 estaban todas las hojas abiertas, pero al final del día las pocas que estaban cerradas estaban cerca de la bocina, pero erguidas y de un aspecto verde frondoso. Al inicio del día 4 las hojas estaban completamente abiertas y al final las hojas habían cerrado un poco y se encontraban agachadas.
Y finalmente, para el inicio del día 5 se encontraban sus hojas completamente abiertas. Al final algunas estaban cerradas, pero muy frondosas en general. Se observó que en los tres grupos, control, música clásica y rock, se obtuvieron resultados diferentes según el tipo de música al que las plantas fueron expuestas. Las plantas sometidas a música clásica mostraron un desarrollo notable en términos de altura, en comparación con los otros dos grupos. Este efecto positivo puede atribuirse a las frecuencias armónicas de este tipo de música para promover procesos fisiológicos. ¿Cuáles serían estos procesos? La apertura estomática, el incremento de la síntesis de clorofila y la activación de genes relacionados con el crecimiento. No solo eso, ya que estas frecuencias que van de 125 a 250 Hz incrementan la eficacia de la fotosíntesis y la acumulación de la biomasa. Además, las vibraciones suaves estimulan la absorción de agua y nutrientes, por lo que promueven un crecimiento más saludable y óptimo. Por otro lado, las plantas expuestas a la música de rock presentaron un desarrollo más limitado. Esto sucedió porque las vibraciones son irregulares y de alta densidad. Esto puede inducir respuestas de estrés en las plantas o de defensa, lo que afectará negativamente su desarrollo y crecimiento. Sin embargo, las plantas de este grupo presentaron un crecimiento denso y abundante en hojas, pero menor a diferencia de las plantas sometidas a música clásica. En contraste, el grupo control, que no fue expuesto a ningún tipo de música, presentó menor crecimiento. Con los resultados obtenidos, podría empezar a decirse que los estímulos sonoros pueden influir de manera positiva en las plantas y sobre todo en la reactividad de las hojas como función de un estímulo de percepción mecánica a las vibraciones propiciadas por los dos diferentes géneros. En 2023 se realizó un experimento donde al estimular las hojas de Mimosa púdica con aire y vibraciones sonoras se obtuvo el mismo resultado y se demostró que las hojas reaccionan al sonido en función de su intensidad. Entre más alta sea la intensidad de la vibración, más fuerte será la reacción foliar. Una vez que tenemos los resultados, podemos concluir que Mimosa púdica responde fisiológicamente a estímulos sonoros de manera distinta, según la naturaleza de estos. Esto se dio por las variaciones que corresponden a la intensidad y ritmo de los diferentes géneros, manifestándose en la intensidad de plegamiento, es decir, la velocidad y el nivel de plegamiento de las hojas. ¿Qué fue lo que se pudo observar? Se logró observar que la reacción foliar fue mayor al ser expuesta a la música de rock, la cual tiene una mayor intensidad en cuanto a frecuencias y ritmo, mientras que la música clásica, por otro lado, tuvo una respuesta significativa en la longitud. Pero hay un ligero problema, ya que aun cuando confirmamos una relación directa entre la intensidad de un estímulo sonoro con el reflejo del cierre de hojas en la planta mimosa, harían falta más estudios y otras mediciones tales como la transmisión de señales eléctricas ante estímulos sonoros para profundizar en la comprensión de los mecanismos biofísicos y fisiológicos de la especie en cuestión. Entonces, se espera que esta investigación abra nuevas perspectivas para el estudio de la percepción y respuesta de las plantas a estímulos sonoros, que podrían tener implicaciones en la mejora del crecimiento en el sector agrícola. Eso sería todo. Gracias por su atención.